¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Lo que vamos a ver en este video es una recorrida por distintos lugares geométricos que están centrados en el origen o que tienen su vértice en el origen. Por ejemplo, vamos a considerar la hipérbola menos x a la 2 16avos más y a la 2 novenos igual a 1. Tiene centro en el 0, 0. El semieje imaginario es A igual a 4. ¿Por qué? Porque el término negativo es el que tiene x. Entonces, como el término positivo es el que tiene y, la longitud del semieje real es b igual a 3. Para poder encontrar la distancia focal o la semidistancia focal, vamos a tener que utilizar a la 2 y b a la 2, que sumados son iguales a c a la 2. En consecuencia, c es igual a 5. La distancia del centro de la hipérbola al foco son 5 unidades. Por estar esta hipérbola con eje imaginario horizontal, el foco, el centro y los vértices se distribuyen verticalmente. Entonces, los vértices y focos están alineados verticalmente por tener eje real vertical. El vértice, un vértice está en 0b, es decir, 0,3, y el otro está en 0 menos b, es decir, 0 menos 3. Los focos están en 0c y 0 menos c, es decir, 0,5 y 0 menos 5. Las asíntotas siempre se encuentran con pendiente b dividido a o menos b dividido a. Entonces tenemos una asíntota de ecuación y igual a 3/4 por x y otra asíntota de ecuación y igual a menos 3/4 por x. La excentricidad en todas las hipérbolas es mayor que 1 y se va a encontrar dividiendo la semidistancia focal en el semieje real, sea este vertical u horizontal. Entonces la excentricidad de esta hipérbola es 5/3. Acá podemos ver que desde el centro nos desplazamos 3 unidades hacia arriba y encontramos un vértice. 3 unidades hacia abajo encontramos el otro vértice. Nos desplazamos 5 unidades hacia abajo, encontramos un foco. 5 unidades hacia arriba encontramos el otro foco. Tenemos las dos asíntotas que se intersectan en el centro de la hipérbola y el centro de la hipérbola. Ustedes ahora van a tener que graficar con GeoGebra y esbozar en papel, también hallar los elementos de la hipérbola menos x a la 2 36avos más y a la 2 64avos igual a 1. En esta hipérbola, el término negativo es el que tiene y, entonces el eje imaginario es vertical. El término positivo es el que tiene x, entonces el eje real es horizontal y entonces horizontalmente van a estar distribuidos y alineados el centro, los vértices y los focos. El centro es el origen. La longitud del semieje imaginario en esta hipérbola es b igual a 3. La longitud del semieje real es a igual a 4. Y de nuevo, a la 2 más b a la 2 es igual a c a la 2. Entonces vamos a tener nuevamente distancia focal igual a 5.
En este lugar geométrico los vértices y focos están alineados horizontalmente porque el eje real es el eje horizontal. Los vértices van a estar en A0, 4, 0 y menos A0, menos 4, 0. Los focos en C0, es decir, 5, 0 y en menos C0, menos 5, 0. Las asíntotas van a ser igual a 3 cuartos por X, es decir, B dividido A por X, o Y igual a menos 3 cuartos por X menos B dividido A por X. La excentricidad en esta hipérbola es C dividido A, porque A es el semieje real, es 5 cuartos, que es mayor que 1. Entonces podemos ver que desplazándonos 3 unidades a la derecha encontramos un vértice. Desde el centro nos desplazamos 3 unidades a la derecha. Lo mismo desde el centro, pero 3 unidades a la izquierda. Encontramos el otro vértice. Para un foco nos desplazamos 5 unidades a la izquierda. Para el otro foco nos desplazamos desde el centro 5 unidades a la derecha. Una asíntota es Y igual a 3 cuartos por X. La otra asíntota es Y igual a menos 3 cuartos por X. Y el centro es el origen. Ustedes ahora van a tener que graficar con GeoGebra y esbozar en papel, también hallar los elementos de la hipérbola x a la 2 36avos menos y a la 2 64avos igual a 1. Vamos a calcular los elementos de una elipse. X a la 2 16avos más y a la 2 25avos igual a 1. El centro está en el origen. La longitud del semieje menor es igual a 4. La longitud del semieje mayor es igual a 5. Ahora, lo que ocurre es que el semieje menor elevado a la 2 más la distancia focal elevada a la 2 es igual al cuadrado del semieje mayor. Entonces tenemos distancia focal C igual a 3. Los vértices que están alineados con foco y centro son los que están sobre el eje mayor. Pero a su vez hay dos vértices que están alineados con el centro, pero están sobre el eje menor. Estos vértices son 0,5, es decir, 0b, y 0 menos 5, por 0 menos b. Los vértices secundarios están en A0, 4, 0 y menos A0, menos 4, 0. Los focos en 0C y 0 menos C, es decir, 0,3 y 0 menos 3. La excentricidad siempre se encuentra con el semieje mayor, es decir, distancia focal dividido semieje mayor. En esta elipse el semieje mayor es B y esa excentricidad es 3/5, que es menor que 1. Entonces podemos ver un vértice que es menos 4, 0, el otro vértice que es 0,5, el otro vértice que es 4, 0, el otro vértice que es 0 menos 5, el foco que es 0,3, un segundo foco que es el 0 menos 3 con centro en el origen. Ustedes van a tener que graficar con GeoGebra y esbozar en papel, también hallar los elementos de la elipse x a la 2 36avos más y a la 2 100avos igual a 1.
Ahora, ¿qué ocurre si tenemos una elipse como x a la 2 25avos más y a la 2 16avos igual a 1, en donde el eje mayor es horizontal y el eje menor es vertical? El centro sigue estando en el origen. La longitud del semieje menor es b igual a 4. La longitud del semieje mayor es a igual a 5. Sabemos que el semieje menor a la 2 más la distancia focal a la 2 es igual al semieje mayor a la 2. De esta manera la distancia focal es igual a 3. Los vértices que están alineados con foco y sobre eje mayor, en esta vez están alineados horizontalmente. En 5, 0, menos 5, 0 hay dos vértices. Los otros vértices están en 0, 4 y 0, menos 4. Los focos están en 3, 0 y menos 3, 0. Y la excentricidad ahora es distancia focal dividido semieje mayor, pero el semieje mayor esta vez es A. Y obviamente esa excentricidad es menor que 1 y es igual a 3/5. Entonces vemos que tenemos un huevo acostado, un vértice en menos 5, 0, otro en 0, 4, otro en 5, 0, otro en 0, menos 4, un foco en 3, 0, otro foco en menos 3, 0 y el centro en el origen. Ustedes van a tener que graficar y hallar los elementos de la elipse x a la 2 100avos más y a la 2 64avos igual a 1. Ahora vamos a ver el cálculo de los elementos de una parábola. La parábola que vamos a estudiar es y a la 2 igual a menos 12x. El vértice, en vez del centro, está en el 0, 0. La distancia focal es c igual a 3. ¿Por qué? Porque el término lineal en una parábola tiene un factor 4 por c o menos 4 por c. Cuando el factor es 4 por c, la parábola tiene ramas a la derecha. Cuando el factor es menos 4 por c, la parábola tiene ramas a la izquierda. Es decir, que nuestra parábola tiene ramas a la izquierda. Entonces, el foco va a estar en menos 3, 0, es decir, menos c, 0. Y la directriz va a estar en x igual a c, es decir, x igual a 3. Lo que estamos viendo es que el vértice está en el origen, la directriz es x igual a 3 y el foco es menos 3, 0. Ahora ustedes van a tener que graficar con GeoGebra y esbozar en papel, también hallar los elementos de la parábola y a la 2 igual a menos 24x. Vamos a ver una parábola en donde hay un cambio leve. Es y a la 2 igual a 28x, es decir que tiene ramas a la derecha. Vértice en 0, 0, distancia focal 7, foco en 7, 0, es decir, esta tiene el foco en C0 y tiene directriz x igual a menos c, es decir, x igual a menos 7. ¿Qué podemos ver? Que el vértice está en el origen, la directriz está para el otro lado, x igual a menos 7, el foco está en 7, 0, y ustedes entonces para ejercitarse van a tener que graficar con GeoGebra y esbozar en papel, también hallar los elementos de la parábola y a la 2 igual a 24x. Y por último vamos a ver una parábola que tiene ramas hacia abajo. Entonces tiene vértice en el origen y ahora vamos a poder tener parábolas de la forma x a la 2 igual a 4ci con ramas hacia arriba
o x a la 2 igual a menos 4ci con ramas hacia abajo. Por esto decimos que la distancia focal C es igual a 2. ¿Por qué? Porque menos 4c es igual a menos 8. El foco va a estar en 0 menos c, es decir, 0 menos 2. Y la directriz va a ser y igual a c, es decir, y igual a 2. Podemos ver esto con vértice en el origen, la parábola es la verde, la directriz es y igual a 2, el foco es 0, 2. Ustedes van a tener que graficar con GeoGebra y esbozar en papel, también hallar los elementos de la parábola x a la 2 igual a menos 16.